Vive Jesús. Y el pueblo, Dios le bendiga en esta noche. Vive Jesús, aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque me ha concedido el privilegio a mi amado pastor José Durán, la hermana Domitila y la hermana Marta, ¿verdad? De poder estar aquí trayendo la exposición de la palabra del Señor. Después de unas largas vacaciones, 8 años atrás, vive Jesús. Pero a Dios le ha placido que fuese hoy, vive Jesús, aleluya. Y aquí estoy, cada uno de ustedes tranquilito, que yo estoy temblando, vive Jesús, aleluya. Pero temblando al mensaje que viene. Yo voy a ser obediente primeramente a Dios y a mi pastor. Pero pueblo, hay que aceptar esta palabra. Vive Jesús. Es un privilegio. A la verdad que cuando uno se para aquí, allá abajo cualquiera la a él. Yo dije, si se trepó él y más atrás voy yo, mira, no me equivoqué. Es que cuando Dios tiene un plan, ¿verdad? No hay diablo, no hay demonio, ¿verdad? Que trate de robarle esa bendición. Dios es bueno, su misericordia son nuevas cada mañana, ¿verdad? Como le digo, después de tanto tiempo, Dios le ha placido mi Señor. Pero el pastor lo dijo y nos lo advirtió y nos lo advirtió Domitila. Y mientras ella decía eso, yo escondía mi cabeza allá detrás de Mauricio, yo me agachaba. Pero podrás correr, pero no te podrás esconder. Porque aún si estamos en las profundidades de la mar, ahí está el ojo de Jehová sobre nosotros. Nuestro pastor no está hoy, pero él va a venir y va a escuchar el mensaje. Me hubiese gustado que estuviese. Bien, si no veámoslo, ¿verdad? Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ver qué el Señor tiene para su pueblo, para nosotros. Vive Jesús, aleluya. Si buscamos en nuestra Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas 14, versículo 15 al 24. Y la palabra se lee la siguiente, vive Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a ver. Les ruego que me excusen. Vive Jesús. Vive Jesús. Perdón, mi hermano, que se me perdió. Mi espejuelo no me ayuda mucho. 19. Perdón. Ok. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos
los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aleluya. Oremos. Soberano Dios, vengo ante tu presencia, Rey mío, Dios mío, me presento ante ti como un vaso, como un instrumento tuyo, Señor. Yo nada soy, nada puedo hacer sin ti, Dios mío, Padre amado. Sé tú tomando el control, Dios mío, de esta lectura, Padre Santo. Sé tú quitándome a mí, poniéndote tú, Padre. Pasa un carbón encendido por mis labios, Dios mío. Unge mi garganta, Espíritu Santo. Sé tú poniendo palabras, Dios mío, Padre. Y que no sea yo, Señor. Que yo predique esta palabra, Dios mío, bajo el poder, la unción y la autoridad y con libertad de espíritu que tú me has otorgado, Señor, en esta noche. En obediencia a ti, Dios mío, Padre. Tu palabra va a ser predicada y ella jamás retorna atrás vacía. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Perdón, realicen ese canto. Dios es bueno. Sin el hermano nada somos. Yo sin Dios no puedo vivir. Aleluya. Bien, le he puesto por tema una invitación a la cena. Vive Jesús, aleluya. Nosotros somos los invitados, los convidados a esta cena. Vive Jesús. Hay personas que están controladas por las excusas. Que para ellos es un arte excusarse. Y se le puede hasta premiar lo bien que se las inventan. Vive Jesús, aleluya. Y podemos ver, ¿verdad?, que las excusas tuvieron un origen en el huerto de Edén, donde surgieron por primera vez. Cuando un hombre y una mujer se tuvieron que enfrentar a Dios que le estaba buscando. Y Dios se había dejado en el huerto del Edén con una libertad de espíritu y los dejó con vestidura de luz. Este es nuestro Dios perfecto. Lo que Él hace no lo puede hacer. Y este Dios constantemente acostumbraba a visitar y hablarle a aquellos, hablar con ellos, ¿verdad? Y Dios se deleitaba en visitar a aquella pareja en el huerto de Edén. De la misma forma que la pareja se deleitaba hablar con Dios, venir ante su presencia. Mas un día el Señor hizo una visita habitual y caminando por el huerto en busca de aquel hombre y aquella mujer. Y caminaba y no daba con ellos. Aquel hombre y aquella mujer él comenzó a buscarle y no los encontró por ninguna parte. Pero la Biblia dice que cuando Dios se comienza a pasear por aquel huerto a buscarlos, ellos se escondieron de él. Vive Jesús, ay santo. Entonces Dios los llamó y dice: ¿dónde estás tú? Y al Dios llamarle de esa manera, el hombre le contestó: tuve miedo y me escondí. Me escondí a oír tu voz porque estaba desnudo. Vive Dios. Lo que es el pecado, vive Jesús.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Aleluya. ¿Has comido del árbol que te mandé? ¿No comieses? Ahí es que entonces comienzan las excusas. Y el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué fácil acusar al otro. Echarle la culpa al prójimo. La mujer que me diste por compañera. Ahí entonces el hombre trata de excusar su falta. Vive Jesús, aleluya. La mujer que me diste. Vive Jesús, aleluya. Dios bendiga. Entonces vino Dios y le habló a la mujer. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Aleluya. Entonces dijo la mujer, la serpiente me engañó. Aleluya. Y ella usó también su excusa. Me engañó y ¿qué hice? Comí de ella. Vive Jesús. Entonces ahí vemos que desde ese entonces el mundo está lleno de excusas por todos lados. Vive Jesús. Tanto para los que estamos aquí adentro como para los que están allá afuera. Vive Jesús. Cada uno trata de presentar una buena excusa. Vive Jesús. Oye, no la inventamos. Vive Jesús. Para así, ¿verdad?, poder evadir sus responsabilidades que tienen y así evitar enfrentarse las cosas que tienen que ver con esas responsabilidades. La excusa que presenta Adán era para evadir las responsabilidades que tenía de enfrentarse a Dios después de lo que él había hecho. Vive Jesús. Aleluya. La excusa que presenta Eva era para evadir la responsabilidad que tenía de presentarse a Dios por haber sido ella la que originó haber participado de algo que no tenía que participar. Vive Jesús. La confusión que allí reinaba. Él tenía su esposa y ella tenía la de ella también. Él dice, tú te sales por el tuyo, yo me salgo por el mío. Ahora vemos aquí que cuando Dios llamó a Moisés para que ejerciera el ministerio a favor de los israelitas, Moisés también presenta una excusa. Aleluya. Y la excusa de Moisés era que él era torpe de lengua. Tartamudo, se puede decir, ¿verdad? Tartamudo. Esa era la excusa de Moisés. Tartamudo, torpe de lengua. Así que a la hora de él responder al llamado que Dios le había hecho a Moisés, él también tenía su excusa. Jeremías, cuando Dios lo llama a ejercer su ministerio profético, él también tenía una excusa. Él le dijo al Señor, he aquí que yo no puedo hablarle porque yo soy muy niño. Su excusa era la edad que él tenía. Y así vemos, ¿verdad?, cómo las excusas van aumentando. Y podemos ver que este asunto de las excusas abunda bastante en los creyentes y no creyentes. Vive Jesús. Las excusas vienen aumentando de grado en grado, que hoy día lo que vivimos es un mundo lleno de ellas. Aleluya. Y hay personas que cambian la mentira con una excusa, y hay excusas que son mentiras. Vive Jesús. Aleluya.
Hoy día nosotros vivimos un mundo controlado por tantas de ellas. ¡Wow! ¿Cómo nos controlan? Suponiendo, aquí le voy a mencionar varias de ellas. Preste oído y escuche lo que el Señor va a darle ahora. Ponemos excusas para llegarnos a la casa de Dios. Aleluya. Ponemos excusas para venir a los ayunos. Ponemos excusas para ofrendarle al Señor. Aleluya. Ponemos excusas para ir a visitar en los hogares los que están retenidos. Aleluya. Ponemos excusas cuando nos toca ir a repartir tratados. Vive Dios. Dios bendiga a las hermanas que lo hacen con tanto amor. Dios te bendiga, van a tener una recompensa de parte de Dios. Y sigan haciéndolo, no permiten que nadie las detenga. Ponemos excusas para ir en busca de las almas. Ponemos excusas para ir a visitar a un enfermo en el hospital. Y cada uno de nosotros tenemos unas excusas de algo que hacer, de algo que llevar a cabo antes de llegar a la casa de Dios. Y cada cual tiene algo que le impide cumplir con lo que Dios nos ha exigido a nosotros. Vive Jesús, aleluya. Y lo triste es que la ceguera espiritual que las personas tienen sobre ellos es no darse cuenta que la mayoría de las ocasiones las cosas que colocan para evadir sus responsabilidades, aleluya, espirituales, no dejan nada más que ser excusas y excusas. Y basta ya, porque a Dios no le agradan las excusas. Basta ya. Aleluya. Vive Dios. Vive Jesús. Y a veces queremos convertir en una realidad en excusa que queremos vestir de verdad, de una verdad. Aleluya. Yo estoy compartiendo esta palabra con ustedes. Tres vienen hacia mí. Porque primero, alabar a Jesús. Y a mí me quebrantó. Me quebranta y me sigue quebrantando, aleluya. Y muchas veces dicen excusas que a veces ni el mismo que se las inventa se las cree. ¿Usted puede creer eso? Ni el mismo que las inventa se las cree. Comienza el mensaje. Aleluya. Ahora que voy a empezar a predicar. Vive Dios. Somos tremendos inventando cosas. Aleluya. Jesucristo está sentado a la mesa. Está hablando la palabra del Señor. Y la está hablando con autoridad, y mientras Él habla la palabra, un hombre abre su boca. Que no falta uno. Y dice: bienaventurados el que come pan en el reino de Dios. Vive Jesús. Vive Jesús. Ahora fíjese, hermano. Hay una invitación y la está haciendo el mismo Cristo. Vive Jesús. Haciendo Cristo mismo
Cristo mismo está haciendo la invitación mía y la suya. Dios mismo está preparando esta cena. Esta cena que prepara el Señor es una cena deleitosa. Y ahí en esa mesa tienen que haber y existir los mejores manjares. Vive Jesús. ¿Qué mejor que esta? Vive Jesús. La mejor comida tiene que estar servida en esa mesa. Porque no la ha preparado hombre alguno. La ha preparado el mismo Dios. Una mesa servida. Aleluya. Una mesa dispuesta. Alimentos servidos. ¿Para qué? Para que los invitados lleguen, para que la comiencen a comer. Y esos somos usted. Somos los invitados esta noche. Esa invitación se le entregó a usted el mismo día que usted aceptó al Señor. Y todos los días de su vida. Aleluya. Y no nos cansamos de comer de esa cena. No nos cansamos. No nos cansamos. Mientras usted esté en la iglesia, usted está constantemente recibiendo el llamado de Dios. No lo pase por alto. Para comer la cena. La que Él ha preparado, porque la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, no ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Es la invitación de Dios mismo a participar de una gran fiesta. Aleluya. Mas sin embargo, cuando Dios comienza a invitar, lo que comienzan a recibir es excusas y excusas. ¿Hasta cuándo, pueblo? Aleluya. En medio del ambiente son excusas. Y la primera excusa que presenta este hombre fue: él compró una hacienda y dijo que tenía que ir a verla. Ahora sé yo que tú primero compras las cosas y después las ves. Qué increíble, ¿verdad? Porque se supone, ¿verdad?, que tú primero miras, ves, y si te gusta, entonces tú compras, tú negocias. Pero ¿cómo es posible, hermana Mariana, que usted va a ir a comprarse un traje, un carro sin verlo? Eso no tiene. Vive Jesús. Amada. Aleluya. Vive Jesús. Pues la excusa de este hombre era aquella hacienda. ¿Qué son esos bienes materiales que nos llenan? Aleluya. Es una de las cosas que controla el corazón de mucha gente hoy día. Aleluya. Santo Jesús. Entonces aquel hombre no podía aceptar la invitación a la gran cena. Rehusó, la rechazó, la despreció. Porque tenía que ir a contemplar aquella gran hacienda que había comprado. Muchas veces nosotros le entendemos, ¿verdad?, la invitación a la familia, a los hermanos, a los amigos, a los vecinos, a todo el pueblo que veamos. Y siempre se niega. No, otro día hoy no puedo, tengo compromiso, que tengo que lavar el carro, que tengo que llevarlo al mecánico, que tengo que lavar ropa, que tengo que ir al monte, que tengo que hacer compras, que tengo que lavar la ropa. Y por ahí, cuando usted viene a ver, ¿verdad?, cuando mira el reloj, ya se pasó la hora del servicio de llegarse a casa. La excusa de ese hombre fue que la hacienda que acabó de comprar. Entonces hay personas que no participan de los manjares deleitosos de Dios. ¿Por qué? Porque están totalmente envueltos de bienes materiales. Y lo material no llena ni le agrada a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Lo que sucede, lo que pasa,
es que cada día se vacía más y más y más de Dios hasta secarse. A la vez que se secan, se mueren, se desnutren. Y salen por esa puerta. Y cuando usted los ve allá afuera, ya están muertos en realidad. Ya están hundidos en el fango. Después que un día conocieron la verdad. Se vacía más y más. Mientras que volvían a vaciarse de Dios. Porque tenemos que olvidar más y más y más de Él. Nos cuesta la bendición, nos cuesta luchar para el precio. Porque las cosas que esta tierra no llenan. Y no llenan porque la Biblia dice que el cielo y la tierra y las obras que en ella hay pasarán. Y su palabra no pasará. Las cantidades de gente que a veces a la hora de llegarse al culto no pueden llegarse. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su excusa. Y usan el tiempo del Señor como excusa. Todo lo dejan para el último día, para el último momento, cuando hay que llegarse a la casa de Dios, cuando tenemos que venirnos a darnos cita con Dios, cuando tenemos una responsabilidad delante de Dios de llegarnos. Y usted ve cómo es que se envuelven en bienes de cosas materiales, que eso no es, eso es lo que controla las vidas de las personas. ¿Qué es lo que controla nuestras almas? Para las cosas que a la hora de hablarle a una alma se nos presentan esas cosas. Bendito Dios. Aleluya. Hay que abrir a las excusas. Cuando hay que llegarse a la casa de Dios, ponemos tantas excusas. Para llegar al trabajo no tenemos problemas. Qué felicidad. Voy a trabajar. Voy a trabajar con una alegría, voy regocijado porque voy a trabajar, voy a empezar el lunes, la semana viene. Con eso no tienen problema. Hacen todo ligero, se levantan temprano, se bañan, se visten, a veces están y desayunan porque quieren a prisa llegar del trabajo. Para llegar a tiempo y cumplir con el hombre aquí en la tierra, con las cosas pequeñas. Y hasta trabajan horas extras. Mira, Dios te da salud para que trabaje 8 horas al día. ¿Para qué? ¿Para qué le va a meter más tiempo al cuerpo si el cuerpo sabe hasta dónde resiste? El cuerpo de nosotros, este es templo del Espíritu Santo y tenemos que darle descanso. Si usted no come, usted se desnutre, se enferma, se debilita. Pues así es el cuerpo cuando trabaja. Aleluya. Le meten tantas horas a su cuerpo y trabajan. Con tanto afán, trabajan. Pero se están perdiendo la bendición de la casa de Dios. Se están perdiendo la invitación a la gran cena. Aleluya. Pero si pudiéramos ser iguales, ¿verdad, hermano? Donde se habla de llegarnos temprano a la casa de Dios, tirarnos ahí, llorar, gemir, humillarnos ante su presencia, porque los tiempos están malos y difíciles. Hoy día ya usted puede ver las noticias, cómo están los tiempos allá, mientras nosotros estamos conformes, sentados en la silla de conformista. Si fuéramos así con Dios y llegáramos temprano, llorar sin cesar, llorar, gritar, Satanás. Pues triste y lamentablemente no tenemos ese mismo deseo, esa misma inquietud. Aleluya, para servir y buscar a Dios. ¿Qué es entonces lo que controla nuestras almas? Que para nuestras cosas no hay excusas. Pero para el Señor sí las hay.
¿Qué es lo que controla el alma? Que a la hora de hablar para visitar a alguien que esté en necesidad o no se puede llegar a la casa de Dios, no podemos ir donde ellos, porque tenemos tantas cosas que hacer, primeramente, que para podernos llegar al culto, a visitar a los hermanos. Y eso que el culto es por la noche. Y yo digo, hermano, a veces yo soy una, porque yo dependo de Raiga y Mata, ella trabaja cuidando niños, a veces dependo de mí. Unos entran a las 7, unos a las 7:30, a las 7:20, a las 7:30, a las 7:40, a las 7:45. Señor, en serio, ¿qué esto está sucediendo en tu pueblo? Yo entiendo de los hermanos que trabajan y llegan tarde cansados, y yo sé, Dios los va a bendecir, porque muchas veces llegan aquí y ni sus alimentos han probado. Porque yo fui esposa de un pastor y yo sé lo que es estar en esos sótanos. Usted es el primero que sale de su casa, pero eres el último que llega. Cuando tú eres pastor o pastor. Vive Jesús. Es que tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Como iba diciendo, para llegar al culto por la noche. Nos sentimos ya cansados, agotados, debilitados, desanimados. Y no queremos venir al culto. Vive Jesús. Para llegarnos siempre, primero ponemos nuestras excusas en Jesús. Hermano, tenemos que preocuparnos que a usted y a mí no nos haga falta nada en nuestra vida. La palabra de Dios es lo más esencial para poder crecer, para poder llegar al cielo un día. De Jesús. Aleluya. Porque los bienes materiales pueden controlar nuestras almas, hasta el grado que las excusas se han convertido en una atadura espiritual para sus vidas. Es una atadura que gobierna su vida y es una atadura que es la piedra de tropiezo que tiene en el camino. Vive Jesús. Para usted poder vencer y crecer espiritualmente en la presencia de Dios. ¿Alguien me puede pasar unos clines, por favor? Lo que gobierna el mundo, la vida del creyente, es el materialismo. Gracias, mi reina. Solo piensa en el poseer. Cuando una persona diezma, espera que Dios se lo devuelva doble. Mire eso, qué interesado. Cuando usted le dé a Dios, olvídese lo que usted le dio, lo que usted echó ahí, échelo y ya está. No pelee, no contienda con Dios Señor, te voy a echar 50, pero me tienes que dar 100. No, eso no es así. Dios no brega así. Aleluya. Eso se llama materialismo. Solo piensan en poseer. No entienden, no saben, no ven que Dios se lo duplica en salud. Para ti, para tus hijos, para tus nietos. En cualquier área, cualquier necesidad, cualquier virus, cualquier cosa que se te rompa. Mira, Dios te lo suple. Entonces, de no ser así, de Dios no suplirle, los 50 que ellos echaron, de Dios no suplirle, se preguntan qué está pasando. No entienden que cuando le dan a Dios, eso los devuelve. Pero como Él diga, cuando Él diga y como Él quiera. Vive Jesús. Hay gente que se dedican a predicar prosperidad. Eso es un peligro. Aleluya.
Y cuando tú le predicas a la gente prosperidad, cuando se le llega la hora de pasar por una necesidad, ¿qué problemas se buscan con su casa? Dentro de la obra de Dios. Y como se decepcionan, se siente que fueron engañados, usados, burlados. ¿Qué hacen? Se levantan y se van. Se nos van del mundo. Pensando que han sido engañados, burlados, usados. Porque eso es lo que le predican. Prosperidad. Un evangelio materializado. Vive Jesús, aleluya. Lleno de promesas económicas para la gente. Eso es lo que la gente se dedica a predicar hoy día. Y la gente siempre quiere más. Recuérdese que la gente siempre quiere más de lo que pueden tener. Vive Jesús. Si tienen 100, quieren 200. Si tienen 200, quieren 400. Vive Jesús. Está la gente detrás de esa carrera de bienes materiales. Están respondiendo al llamado que Dios le ha hecho, a la invitación. No sé. Para que vengan a la gran fiesta que se aproxima. Porque pronto viene el deseado de las naciones. Cristo viene pronto, aleluya. Cristo viene pronto, pueblo. Vamos a percibirlo, vamos a buscarle en espíritu y en verdad. Vamos a llorar, a gemir ante su presencia, a reconocer que cuando Él llegue, usted y yo estemos preparados para que podamos participar de esa gran fiesta. De otra manera no vamos a disfrutar de ella. Aleluya. Y yo sé que a todos aquí les gustaría llegar a esa mesa. Aleluya. A todos aquí les gustaría sentarse a esa mesa. Aleluya. No pueden despreciar la invitación. Luego fue después detrás del otro, ¿verdad? Del prójimo hombre. Para invitarles y le contestó: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Dile que me excuse. Wow. La excusa de este hombre fue su trabajo, porque iba a bregar con su pueblo. Vive Jesús, aleluya, qué triste. Mientras otros dicen: yo no puedo trabajar porque me impide buscar de Dios. Esas son excusas para no trabajar. Mire, hermano, el hombre tiene que ser responsable en su hogar, en su casa, con su familia, con sus hijos. Aleluya. Con su trabajo. Responsable con su hogar. Porque el amor es bueno y hace falta. Pero también el dinero, porque ¿cómo usted va a echar su familia adelante, su esposa, sus hijos? ¿Cómo usted va a traer sustento de su casa, del hogar de su familia? ¿Cómo? Si no trabaja. Son las dos van juntas. Pero Jesús, aleluya. La Biblia dice que el hombre que no trabaja. Exactamente, usted lo dijo. Jesús, aleluya. Entonces hay otros que por sus problemas, que sus problemas son dentro de la congregación. No dan un tamo en la casa, pero tampoco lo dan en la iglesia. Aleluya. Y el pastor cuenta con él. Le da parte, escuchar, aconseja. No, pastor, no va a predicar. No, pastor, no va a tomar parte. No, pastor, no voy para el servicio.
No, pastor, no voy a orar por las visitas, por las ofrendas. No voy a orar, no quiero interceder, pastor, no quiero hacer nada. Vive Jesús, aleluya. No podemos colocar, hermanos, trabajo, los bienes materiales. Y hay mucha gente que están dispuestos a colocar su trabajo primero que lo espiritual. Aleluya. Tan malo es una cosa como lo es la otra. Su trabajo nunca debe ir por encima de las cosas de Dios. De tu vida dedicada a Dios. No voy a contar un testimonio. Mi hijo puso un negocio en Nueva York, un sitio pequeño. Yo le dije, si tú me dejas a mí, a tu padre, administrar este negocio, lo vamos a echar para adelante en nombre de Jesús, va a florecer, que tú te vas a quedar maravillado cómo los carros van a llegar, los parques no. Tenía un parque tan grande que yo le dije, no va a ser suficiente. Y la gente venía todos los días, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Y una vez abrimos y nos mandaron a cerrar porque impresión que le faltaba un tornillo. Una piececita que falta, que cierran, que quieren esperar conmigo. La cosa fue que cuando abrieron, llegaron los de las noticias, llegaron bomberos, llegaron policías, llegaron mucha gente. Oye, como Dios inundó ese lugar, Dios mío, Dios tomó el control, yo se lo dije. Y al lado abrimos una iglesita. Eso era un building dividido, el restaurante y la iglesia. Y yo vivía más, 4 casas más adelante. Fue tanto y tanto, hermano, que me enfoqué en el trabajo. Y usted sabe que cuando usted trabaja en un restaurante es una esclavitud, un negocio, no importa cuál sea. Todos los que tienen su propio negocio saben. Pero un restaurante exige mucho. Fue tanto y tanto el afán en el negocio que no era mío, lo administraba, lo corría, hacía muchísimo dinero, pero no era para mí. Trabajaba para otro, para mi hijo. Y me daba buena paga. Pero quité la mirada. La puse en el trabajo, hermano. Qué normal que no puedes colocar tu trabajo primero que Dios. Me costó mi matrimonio de 37 años de casada. Se me destruyó por causa de ese trabajo. El matrimonio de mi hija se destruyó. Mi madre muere en esos días. Y yo seguía con mis ojos quitados de Dios. Porque estaba enfocada en el negocio. O sea, lo puse en primer lugar. Y a Dios no se puede poner en segundo lugar. Jamás. Tenía 10,000 pesos y soy tan atrevida que le digo a mi hijo, él me dijo que quería venderlo y le digo, de lo mismo que tú me has pagado, yo tengo unos chavitos ahorrados. Me dice, mami, tú tienes dinero, ¿de dónde? Yo tengo dinero. El que no la tiene, vive Jesús. Le dije, tengo 10,000 pesos. Dame la llave, alquílame. Yo sé lo que reproducía el negocio, yo sé. Cuando la gente entraba ya yo sabía lo que venían a pedir. ¿Cuál era el menú de cada uno? Imagínense. Y yo decía, cocinábamos para tantas compañías, fábricas, wow. Hasta para el major de la ciudad le cocinábamos nosotros. ¿Yo? Entonces, cuando iba a comprarle el negocio, cuando iba a pasar el negocio a mi nombre, ahí fue que todo se me vino abajo, porque todavía seguía con la mirada puesta en lo material. En el trabajo no entendía que era Dios primero y me desenfoqué de aquel. Totalmente, que le dije a mi hijo, quiero una cama en el restaurante. Traigo una cama que aquí duermo yo. Miren cómo es el enemigo ciega a las personas. Ayuda. Pero así le dije, traigo una cama que no quiero ni llegar a mi casa. ¿Para qué yo no quiero ver a mi esposa?
Mira cómo estaba, que ni aún el matrimonio me estaba importando, hermano. Porque cuando usted pone los bienes materiales primero, todo se le va a la ruina. Aquí todos, muchos de ustedes han tenido mucho dinero, negocio y todo. Y si no tienen a Dios en su corazón, lo han descuidado, recuerden que todo se va. Cuando abrí mis ojos, mi esposo se me ido de la casa, tomó la decisión que hice. Lo perdí todo. Perdí mi matrimonio, perdí mi nada. Mi hija perdió el matrimonio, perdí el trabajo. Me quedé sin nada. Tenía mi dinero ahorrado y le digo al pastor, al principio que estaba visitando, que ya decidió venirme para esta iglesia. Llama al pastor, Dios le bendiga, siervito, ¿cómo está la iglesia? Saluda a los hermanos. Me decía, siervita, usted necesita un carro, ¿verdad? Yo le decía, yo necesito un carro. Le tengo un Toyota Camry. Yo dije, ay, pastor, el carro que me gusta a mí. Me dijo, siervita, blanquito y rojo por dentro. Y yo, pero pastor, no me tiente. ¿Y por qué siervita? Yo se lo puedo guardar hasta que usted venga. Son 5,000 pesos nada más. Eso me sobraban 5,000. Le dije, ay, vamos. La tentación suena buena. Tengo que alquilar un trono. Tengo que sacar los gastos de gasolina. Pagar el hotel, pagar comida. Pagar el apartamento, pagar el depósito. Y cuando uno viene de allá para acá, hay que pagar doble en todos los depósitos para todo. Calculé y le dije, pastor, no me alcanza. Me dice, siervita, yo te lo aguanto una semana más. Y yo dije, no. O es una cosa o es la otra. O es el carro o me voy con mi mudanza hacia Florida. Y eso hice. Le dije al padre de mis hijos, tú me vas a Florida. Vamos a la mudanza. Y me trajo y le dije, por donde viniste, da la vuelta y te me regresa. Él decidió irse del hogar, él decidió abandonar el hogar. Ya mis hijos estaban casados. Abrió la puerta y se fue. Sufrió, lloró, trató de regresar, pero ya esta puerta se me cerraba porque sufrí mucho. Y el doctor me dijo que yo tenía que salir a prisa porque si no yo me podía morir. Porque caí en un estado de depresión terrible, hermano. Usted sabe cómo esto cuando un matrimonio se destruye de tantos años. Cuando mejor usted cree que está, el enemigo tomó ventaja. Pero le doy gracias a Dios que aquí mi pastor me recibió con los brazos abiertos. Y al principio que vine me ponía a ministrar con él ahí, yo me recuerdo. Vive Jesús, aleluya. Y para la gloria y honra de Dios, que estoy todavía. Dios es bueno. Pero tenemos que aprender a poner a Dios primero, hermano, vive Jesús. Primero Dios, la oración y el ayuno, por encima de todo. De la invitación que Dios nos está haciendo para que vengamos a esa gran fiesta, aleluya. El día es para trabajar y la noche para descansar y alabar a Dios. El Salmo 104:21 dice, los leoncillos rugen tras sus presas para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recoge y se echan a sus cuevas y sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Ahora hay que alimentar el cuerpo, hay que ponerse a trabajar y la noche para descansar y buscar de mi hermano, vive Jesús, aleluya. Porque el alma necesita alimento diario. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para fortalecernos, ¿y qué? En la fe, vive Jesús, aleluya. Estar listo para la fiesta que se aproxima. El otro hombre era que se acababa de casar y su esposa era el casamiento. Por tanto, no podía ir. Y esa era su excusa.
que se había casado. Se había casado, los cuales se envuelven los hijos de los hombres, fueron excusa para no aceptar la invitación a la gran cena. Aleluya. Mucha gente llega el verano, brillan por su ausencia, van corriendo tras las playas, los parques, los placeres de la carne, porque eso los deleita, les gusta, les encanta. Hasta un grado que se dejan controlar por ella. Y cualquier cosa los mueve a la carne. Y no les gusta y les agrada, porque están en la carne. Vive Jesús, aleluya. Mire, hermano, es una invitación. Invitando a miles de hombres y mujeres, a miles de personas que llenan la iglesia hoy día, pero no aceptan la invitación. Cuando hacen un llamado, rehusan pasar al frente, rehusan aceptar a Cristo si supieran las bendiciones que se están perdiendo. Todos los bienes que Dios tiene para con ellos se niegan. Aleluya. Y hay personas que están atadas dentro de la iglesia. Y hay personas que están atadas a la reverencia de Dios, a los cultos de Dios. Ese espíritu, esto no levanta. Esto no levanta la mano, pero yo voy a hablar del Señor. Ese espíritu de irreverencia que tenemos cuando entramos por esas dos puertas al lugar santo. Él la llamó casa de Dios, puerta del cielo es. Esto es casa de Dios y esto se cela. Esto se cela, esto es santo, esto es sagrado. Toda la casa de Dios es santa y sagrada. Y aquí se entra en reverencia, vive Jesús, aleluya. La palabra dice que entramos por las puertas con acción de gracia. Y no hay cosa, hermano, usted me perdona que me moleste a mí tanto, que yo esté de rodillas y clamando, orando, preparando el ambiente para que tengamos un nuevo avivamiento, para que recibamos bendición de los altos. Y un grupo allá charlando, riéndose, murmurando, carcajadas. Se ha perdido el respeto en la casa de Dios. ¿Qué es esto, hermano? Esto hay que pararlo, pero ya. Esto es casa de Dios. Esto es santo, Dios es celoso. Nosotros tenemos que celar la casa de Dios, porque si nosotros no la celamos, aquí la gente va a venir a hacer lo que se les da la gana y no se puede, porque Dios es celoso con los suyos. Y yo celo las cosas de Dios, yo celo los utensilios de Dios, los instrumentos, los platillos de la Santa Cena, todo. Son utensilios, esto es sagrado, esto está ungido. Esto es para el servicio de Dios, varón. Y hay que celarlo, tenemos que cuidarlo. Mire Dios. Mientras los hermanos están atentos al mensaje, a la reverencia, a la alabanza, a la adoración, a la prédica, a la administración, otros están en el teléfono, chequeando los mensajitos del esposo, del novio, del marido. ¿Qué irreverencia es esa en la casa de Dios, hermano? Eso dan ganas de llorar ante los ojos de Dios. Hermano, hay tiempo para todo. Usted puede aguantarse un poquito más y rapidito porque se termina el servicio. Y chequea los textos, los mensajes, hable todo lo que quiera. Pero no en la casa de Dios. Aleluya. El pastor puso un sign ahí en la puerta. Que apaguen los celulares. Que ni vibrando los dejen, que los apaguen. Yo casi siempre dejo el mío en mi casa. Porque una vez me lo traje y comenzó a sonar, se me olvidó apagar.
Y la gente me llama y me dice, tú no coges el teléfono, y yo sigo buscando con él. Vive Jesús. Porque tengo que estar en reverencia en la casa de Dios. Amén. Que Él está mirando todo. No se le pasa nada. Aleluya. Vive Jesús. Cuando una persona está predicando, está ministrando, hermano, hay que estar en reverencia, en comunión, porque se manifiestan unos demonios que usted no quiere bregar con demonios. Ya que está deseoso porque se acabe el culto y se pasa rápido. Usted no quiere ponerse a bregar con demonios y malicias ahora. Eso es lo que trae cuando uno está fuera de comunión. Vive Jesús. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque están atentos a la carne, al relajo, a la charla. No ponga excusa, hermano, para alabar a Dios. No ponga excusa para ponerse en comunión. No ponga excusa para estar en reverencia. No ponga excusas que no son válidas de Dios. Deje lo material, lo carnal para más después. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se le añadirá. Tiempo para todo. Primero es Dios que cualquier otra cosa. Y si nosotros no aceptamos esa invitación que Dios nos hace para asistir a la cena, la Biblia dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Vuelto el siervo le dijo, ¿sabe estas cosas? ¿De dónde sabe estas cosas? El Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y calles, por la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, como se le mandó, se le había dicho, como me mandaste, lo hice, pero hay a un lugar vive Jesús. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Wow, lo que mandó buscar, porque muchos despreciaron la invitación. Y esfuérzame en entrar para que se llene mi casa. Aleluya. Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vive Jesús. Cuando usted le extiende una invitación a un amigo, a un vecino, a un familiar, a una persona, ¿verdad?, que se encuentra en la calle, en los negocios, para que se llegue a la casa de Dios, lo está invitando a la cena de Jesús. Tal vez le dirán, no, hoy no voy, y que comienzan a poner excusas. Pero usted, como decía la hermana Amanda conmigo, usted siembre la semilla. Y siempre que vea a la persona, recuérdele esa invitación que usted le hizo un día. Siempre téngaselo presente, en cuenta, porque no va a tener excusa ante Dios. Vive Jesús, aleluya. Siempre le recuerda que hizo una invitación, no está la silla, vive Jesús. Hay un lugar para ti, vive Jesús. Y ellos un día se van a acordar de esa invitación que usted les dio. Cuando usted menos lo espera, usted está alabando a Dios y esa persona entra por esa puerta para adentro. Y no sabe usted que fue la semilla que usted le sembró un día, reprodució. Reconoció que necesita entrar a la iglesia, venir a alimentarse de los alimentos espirituales y a ser partícipe de la gran cena. Reconoció que tenía hambre y sed de Dios. Reconoció
que este era el lugar perfecto donde él tenía que estar. Vive Jesús. Por eso usted siga predicándole, invitándolo, no se canse. Amén. Porque aquel es el que lo va a tocar y lo va a traer. Por más que yo diga que no, usted tranquilo. Usted cumpla, sembrarle la semilla, de hablarle la palabra, y usted se limpia sus manos. Vive Jesús. Ay, Dios va a bregar con ella, hermano, no importa la forma que sea, porque yo la hacía en la iglesia nosotros, y al tiempo aparecía ella marchando y la iglesia se no. Yo digo, wow, Señor, tú lo traiste. Siempre llego, pero en el momento preciso, porque necesitamos asistir a esa invitación. Sí, Señor. Llegarse para participar de los lanceros, para escuchar palabra de Dios, para así poder alimentarse el alma y así alimentar su espíritu. Aleluya. Quiere decir que mientras usted está ahí sentado o sentado en esa banca, allá afuera hay personas que necesitan ser salvos, allá afuera hay personas que necesitan escuchar palabra de Dios. Aleluya. Mensaje de salvación. Llévale la invitación para que ellos también se lleguen a participar de esta gran fiesta de la cena del Señor. Aleluya. Hay muchos necesitados, hambrientos, sedientos, enfermos, desnutridos allá afuera. Pero no se atreven a llegar solo, hay que irlo a buscar, hay que invitarlo. Y el siervo pensó que tal vez trajo a todos los que le mandaron a buscar para que se llenara la casa. Pero el Señor le dijo, vete por los collados, vete por las plazas, vete por los vallados, por los caminos, que todavía allá queda más gente que Dios lo quiere entrar para que se lleve mi casa. Vete, llévale el mensaje, no tenga miedo. Aleluya. Si Dios se encarga, vive Jesús, extiéndele la invitación. Los sanos están bien. Los enfermos son los que necesitan. Los sanos no tienen necesidad de nada, de médico. Sino los enfermos, vamos tras ellos, vamos a traerlos. Que necesitan sanidad del alma. Que están enfermos del cuerpo, del alma. Los cojos llegan y cuando escuchan y aceptan la invitación, cuando escuchan la palabra de Dios y aceptan la invitación, pues Dios los endereza, le abre los ojos. Vive Jesús. Dios le quita la ceguera, le abre sus ojos espirituales. A los pobres los saca de la pobreza, de la miseria. Los prepara. Los va moldeando y hace cosas grandes con ellos. Los ponen en primer lugar en la mesa. Son los que más privilegios tienen en el Señor, porque vienen con mucho deseo de trabajar, de superarse, de levantarse. Les invito, hermano, iglesia, a hacerse un autoexamen de conciencia. Un examen interno dentro de usted para ver cuáles son las excusas que no son razonables para no aceptar, para no hacer la obra de Dios. Para que Dios, para lo que Dios quiere hacer con usted. Para cumplir con el llamado usted tiene dentro de la obra de la casa de Dios. ¿Cuál es su excusa? Para no aceptar el llamado de Dios para participar de esta gran cena. Es tiempo ya. Alertemos. Vamos a leer, ¿cómo se dice? Alertarnos en el ejército. Eso, de Dios. Y estar atento a todas las artimañas del diablo. Que el diablo lanza cada día, ¿verdad? Que nos encontramos en el camino, que lanza a cada cristiano.
Basta ya de las excusas, pueblo de Dios. Basta ya. En el cielo Dios nos quiere escuchar. Yo quiero ir de gente que le han sido fiel hasta la muerte. No queremos más excusas, porque ninguna de ellas es válida en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.